Abracadabra sobrenatural. En nuestro habitual recorrido por cada una de las porciones de las Sagradas Escrituras. En esta ocasión nos encontramos con otra doble bendición, las parashiot denominadas Matat y Masei, que comprenden los últimos 6 capítulos del libro de Números, Bamidbar. El primer nombre de Dios que aparece en la Biblia es Elohim, cuyo valor numérico es 86. Y la última ocasión que en el libro de Números se menciona a Dios es con el tetragramatón, cuyo valor numérico es 26. Si sumamos la gematría de ambos nombres, nos da 112. Y 112 es el número de versículos que suman estas dos porciones de la Torá. Esto nos revela que en este Shabbat, Dios se nos revela tal como se le reveló a Moisés cara a cara, es decir, de manera clara, transparente, sin alegorías. Cuando llegamos al cierre del libro de Números, es el momento en que Dios nos revela su presencia de forma contundente, porque con esta porción se cierran todas las enseñanzas de Dios para nuestra vida. Y estamos en la posición de saber exactamente lo mismo que sabía Moisés, por lo tanto, ya tenemos un panorama bastante claro de cómo actuar en la vida. En esta sección de la Torá, se comienza con el tema de las promesas. Números 32. Cuando alguno hiciere voto a Dios, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Generalmente, cuando estamos emocionados por alguna circunstancia o cuando queremos tener o lograr algo, le hacemos promesas a Dios. La religión nos ha enseñado a hacer pactos con Dios, que luego se nos olvidan y no los cumplimos. Esto es muy delicado, prometer algo a Dios y no cumplir. El rey Salomón toca el tema y lo dice de esta manera. Eclesiastés 5:4-5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Shlomo Hamelech escribió esta recomendación sobre no hacer promesas con ligereza. Aquí el hombre más sabio del mundo advierte que es mejor no hacer promesas a Dios. En la cultura bíblica, el hacer votos es un asunto serio. Los votos son voluntarios, pero una vez que se hacen, son inquebrantables. No es conveniente hacer votos que no se pueden cumplir, o jugar con Dios, al cumplir un voto parcialmente. Es mejor no prometer, que hacer una promesa a Dios, y no cumplirla. Qué delicado es hacerle promesas a Dios, porque debemos tener la determinación de cumplirlas. De lo contrario, traeremos dificultades a nuestra vida. Mucha gente le dice a Dios cosas como: bendíceme y te voy a servir. Sáname y mi vida será para ti. Prospérame y daré para tu obra. Y cuando las cosas pasan, pareciera que olvidan lo prometido. No te apresures a prometerle algo a Dios por emoción, o por alguna circunstancia, mejor piensa bien las cosas. Uno de los grandes problemas que tiene la humanidad es lo desvalorizada que está la palabra. Actitud que es sancionada por Dios, cuando dice en Deuteronomio 23:21. Cuando haces voto al Señor tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará el Señor tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Muchas veces, producto de la emoción o la apremiante necesidad de recibir algo de Dios, le hacemos promesas que luego no cumplimos. Quizás llegaste a considerar que el no cumplir con nuestras promesas no traerá consecuencias sobre nosotros, porque Dios es bueno y conoce nuestro corazón. Pero ten presente que un día daremos cuenta ante el Señor de todo lo que prometamos, hagamos e incluso hablemos. Así lo dice el Mesías en Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Antes de prometer algo, evalúa si podrás llegar a realizarlo, porque eso que tú ves como algo de poca importancia, para Dios es de gran importancia, ya que cuando hacemos una promesa, quedamos ligados por las palabras de nuestra boca y debemos cumplirla. Nuevamente Salomón hace énfasis en esto. Proverbios 6:2. Te has enlazado con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios. El hacer una promesa a una persona y no cumplirla, nos convierte en mentirosos, y no somos dignos de confianza. Pero hacer una promesa a Dios y no cumplirla, nos convierte en insensatos, torpes y fatuos, y nos hace merecedores de la muerte. Porque prometer algo a Dios y no cumplirlo, es burlarse de Dios. Y Dios no puede ser burlado. Ahora bien, ¿por qué el tema de las promesas es algo tan delicado? Si realmente Dios no necesita nada de nosotros.
Eclesiastés 5:2-3. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. En la Torá, no existe ningún mandamiento que regule el tema de prometerle algo a Dios, pero sí está la advertencia, de que cuando alguien prometa algo, lo hará conforme a lo que salió de su boca, pues en sus palabras, ligó su alma. Y aquí está lo importante, cuando prometemos algo a Dios, con nuestras palabras estamos ligando nuestra alma, por eso, el hecho de quebrantar una promesa, nos hace dignos de muerte. Números 32. Cuando alguno hiciere voto a Dios, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. En este versículo, aparecen dos términos que nos van a ayudar a entender la importancia del tema: ligar y quebrantar. En hebreo, la palabra que se traduce como ligando, es la palabra azar, diccionario Strong 631, que literalmente significa atar, aprisionar, obligar. Y la palabra hebrea, que se traduce como quebrantar, es halal. Diccionario Strong 2490, cuyo significado es profanar, romper, atravesar. Pero esta palabra tiene además otro significado, diccionario Strong 2491, muerto atravesado. De esta palabra halal, se desprende la palabra holy, diccionario Strong 2483, dolencia, ansiedad, calamidad, enfermedad, miseria, dolor, quebranto. Esto significa que, cuando prometes algo a Dios, estás atando tu alma a las palabras que salen de tu boca, y al quebrantar la promesa, estás profanando tus propias palabras. Estás atravesando tu propia alma, y eso te lleva al dolor, la ansiedad, la calamidad, la miseria y el quebranto. Nuevamente, pareciera algo demasiado severo, para algo que pudiera ser poco trascendente, pero no es así. La palabra promesa es el término hebreo neder, diccionario Strong 5088, que es promesa a Dios, hacer o dar algo a Dios. Prometer es pronunciar con intencionalidad, es asumir la facultad de crear con las palabras, y asumir el compromiso de lo creado. Lo prometido ante Dios tiene ya una existencia que debe de honrarse. Por eso, las promesas ante Dios no caducan, porque las palabras que salen de la boca no reconocen diferencia entre la intención y el hecho. La famosa palabra abracadabra, que conocemos como una palabra mágica, en realidad es un término arameo, que es un acróstico que se desglosa de la siguiente manera. Abra significa crearé, ka significa con, dabra se refiere a hablar. Crearé con hablar, esto nos enseña que con la facultad de hablar, tenemos la facultad de crear. Pero esta porción nos muestra algo polémico, que las promesas de la mujer sí se pueden anular, las de los hombres no. Y además, es el hombre el que debe anular las promesas de la mujer. ¿Y qué pasó con la igualdad de género? La polémica se termina al analizar dos cosas. Debido a que la mujer fue tomada de parte del corazón del hombre y de la costilla que protegía esa parte, el hombre tiene ahora la responsabilidad de proteger a la mujer. Génesis 2:21-23. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. El hombre tiene la función responsable de administrar la creación de Dios, y la mujer tiene el privilegio de disfrutar del resultado de ese trabajo del hombre, para transformarlo en un placer que compartan juntos. Por ejemplo, el hombre trabaja para llevar el gasto a casa, y la mujer toma ese gasto y lo transforma en comida. Esto nos enseña que el hombre representa el mundo de la mayordomía, que trabaja sobre los recursos que Dios le ha dado para generar bienestar. La mujer representa el mundo factual relativo a los hechos, por eso, la mujer recibe el beneficio del trabajo del hombre, y ese beneficio lo transforma en placeres. Por eso, es que, ante la promesa de una mujer casada o hija de familia, es el hombre de la casa, sea el esposo o el padre, al que le toca liberar de esa promesa, hecha por la mujer ante Dios. Aclarado el punto, vamos a resumir. La Torá es un juramento perpetuo e inquebrantable. Dios es el primero que se sujeta a su palabra. Pero además hay una cosa: la Torá es completa y absoluta.
Lo que Dios quiere de ti, ya te lo dejó por escrito hace miles de años. Así que, lo que tú le puedas prometer a Dios, solo demuestra dos cosas: que no lees la Biblia y que eres insensato. Por eso, lo que tú quieras darle a Dios, no lo inventes, solo léelo, porque lo que Dios quiere de ti, ya está escrito en su palabra. Con las Parashiot Matat Masei, terminamos de estudiar el cuarto libro de la Torá. Y hasta estas porciones llegan las enseñanzas de Dios, y el libro del Deuteronomio nos presenta un resumen de todo lo que Moisés aprendió de Dios. Como lo dijimos al inicio, al terminar el libro de Números, nosotros ya debemos de saber lo mismo que sabía Moisés, y por lo tanto, nuestra relación con Dios debería de ser como la relación que tenía Moisés con Dios. Los primeros 4 libros de la Biblia son nuestro fundamento espiritual para tener una vida buena. La Torá no tiene relatos ni recetas místicas, porque simplemente, al cumplir lo que está escrito en la Torá, podemos desarrollar un poder sobrenatural. El Mesías nos dice en qué momento podemos tener este poder, cómo tenerlo, y para qué lo debemos de ocupar. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, el poder lo recibimos cuando venga a nosotros el Espíritu Santo. ¿Y cuándo viene a nosotros el Espíritu? Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el Espíritu viene para guiarnos a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que, el Espíritu viene cuando estudiamos la palabra de Dios, la Torá es la palabra de Dios, es donde Dios habló. Y esa es la verdad. Cuando estudiamos la Torá, viene el Espíritu de Dios a nosotros, nos aparta del mundo, y recibimos poder. Y el propósito de ese poder es que demos testimonio del Mesías hasta lo último de la tierra. El mismo Mesías lo confirma de esta manera. Juan 14:12-15. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está contundente. El que cree en Yeshua el Mesías, hará también las mismas obras que él hizo, y también hará cosas mayores. ¿Cuál es el requisito? Si amas a Yeshua el Mesías, guarda sus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de Yeshua? Los mismos mandamientos que dio el Padre, y que están en la Torá. Porque las palabras que enseñó Yeshua no son de él, sino que son las mismas, exactamente las mismas palabras que dijo su Padre. Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. Entonces, para hacer las mismas obras que hizo Yeshua, y aún hacer cosas mayores a las que él hizo, el requisito es guardar Torá. Veamos si esto es real, y si se cumplió en los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a verlo en 2 de los apóstoles más representativos. Uno que no estuvo con Yeshua, y uno que sí anduvo con él, Pedro y Pablo. Veamos a Pedro haciendo lo mismo que hizo su maestro. Hechos 9:36-41. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres, a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó, entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Yeshua resucitó a Lázaro, y Pedro está resucitando a Tabita. Está haciendo las mismas obras que hizo su maestro, pero también con Pedro pasaba algo más. Hechos 5:14-16. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles.
y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aquí vemos que tan solo la sombra de Pedro al pasar sanaba a los enfermos. Es algo mayor a lo que tenemos registro de lo que hacía Yeshua. O sea, que en Pedro la promesa se estaba cumpliendo. Y Pedro es aquel que en Pentecostés se levantó y habló Torá a judíos de todas las naciones, que habían subido a Jerusalén a celebrar la fiesta de Shavuot. Veamos a Pablo, un rabino judío, maestro de la Torá, preparado en la academia de Gamaliel. Hechos 14, 8 al 10. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, y anduvo. Yeshua sanó a gente paralítica, y aquí vemos a Pablo haciendo lo mismo. Pero en otro pasaje, vemos a Pablo haciendo algo más. Hechos 19, 10 al 12. Así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños, o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Aquí vemos a Pablo, haciendo algo que no le vimos hacer a Yeshua, por lo tanto, también en este rabino se cumple lo que aseguró el Mesías, el que guarda los mandamientos. Hará lo mismo que hizo el Mesías, y cosas mayores también haría. Entonces si se puede, solo hay que guardar Torá, como Yeshua, como Pedro y como Pablo, y se logra hacer lo sobrenatural. Ahora bien, Yeshua viene a renovar con su propia vida el pacto, y a restaurar las enseñanzas de Moisés. Porque Moisés lo que enseñó fue las palabras del Padre de Yeshua, por eso anunció. Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y esto se ratifica en el Nuevo Testamento también. Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Recordemos que esta frase, a él oirás, también la dijo el Padre en relación a Yeshua. Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Dios y Moisés nos dicen que escuchemos a Yeshua, porque Yeshua habla exactamente las mismas palabras que Dios le dio a Moisés para enseñarlas al pueblo. Y vemos entonces a Moisés manejando las plagas que Dios envía a Egipto, y vemos a Moisés abriendo el mar. ¿Por qué? ¿Cuál es el mérito de Moisés, como para tener poder para hacer cosas sobrenaturales? Dios mismo nos responde. Números 12, 6 al 8. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Moisés es fiel a Dios en todo. Esa fidelidad hizo que Moisés se convirtiera en el hombre de confianza de Dios. Una de las frases que más se repiten en toda la Torá es, Vayomer Adonai le Mosé, y habló Dios a Moisés. Dios le decía todo a Moisés, y Moisés entendía lo que Dios quería, y se lo transmitía al pueblo. Esa fidelidad a la palabra de Dios hizo de Moisés un digno representante de Dios ante el pueblo y ante el faraón. No era el Mesías divino. Hablamos de un tipo común y corriente, con problemas de dicción, pero con una fidelidad a la palabra de Dios a toda prueba. Moisés no era fiel a Dios por los milagros sobrenaturales. Los milagros sobrenaturales se dan por la fidelidad de Moisés a la palabra de Dios, y las plagas surgen, y el mar se abre. Pero no es solo con Moisés, también es con el siervo de Moisés, Josué. Aquel que nunca se apartaba de Moisés, todo lo que Josué sabía, lo aprendió de Moisés, y esto hacía Josué. Josué 3:15 al 17. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán,
que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar Salado, se acabaron, y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Dios, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Josué 10, 12, 13. Entonces Josué habló a Adonai el día en que Dios entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Yase? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Josué, el que aprendió todo de Moisés, detuvo la corriente del río, y paró el sol y la luna. Pero no es el único, todos los que están en la palabra de Dios pueden dominar lo sobrenatural. Y veamos a alguien que lo dice de propia palabra. Primera de Reyes 7:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Adonai Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Primera de Reyes 18:36 al 39. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Adonai Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Adonai, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Elohim, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Dios, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Adonai es el Dios, Adonai es el Dios. Un humilde profeta, oriundo de una ciudad en ruinas, que tuvo que ir a morar a la región de Galaad y que se vestía de pieles de camello, tuvo el poder de generar una sequía a un reino de 10 tribus y gobernado por Jezabel, que lo quería matar. Dicen los libros de historia que conforme caminaba Elías, la tierra se iba secando a su paso, y luego provoca que caiga fuego del cielo para devorar un holocausto que estaba completamente mojado. Y el mismo fuego que cayó del cielo, lamía el agua que rodeaba al altar. Y Elías logró esto, y él mismo lo dice porque, vive Dios en cuya presencia estoy. Estar en la presencia de Dios es estar lleno del conocimiento de su palabra, por eso, podía manejar lo sobrenatural. Entonces, ya vimos a 3 tipos comunes y normales en el Antiguo Testamento haciendo cosas sobrenaturales. Vemos a 2 sujetos normales y comunes en el Nuevo Testamento también haciendo cosas sobrenaturales. El común denominador en ellos es que eran personas que guardan Torá. ¿Qué sucede en estos tiempos? Los que aman hacer milagros aborrecen la Torá, y los que aman la Torá no creen en hacer milagros. Y pues así no se puede. Pero la fórmula es esa: para dominar lo sobrenatural, llénate del conocimiento de su palabra. Porque en su palabra está su presencia,